Tal vez esa ira te llevó a cometer un acto que ahora tiene terribles consecuencias. Tal vez terminaste alguna relación producto justamente de ese no manejo de esa emoción que además está presente en todos nosotros. Tal vez pagaste de repente alguna molestia y todo eso se mezcló justamente con ese sentimiento con un hijo y no correspondía. Y así justamente vamos por la vida, pues expresando o mal expresando esto que forma parte de nosotros. Estás hablando del manejo de la ira, del enojo, la molestia. Bueno, esto forma parte de nuestro día a día y debemos aprender a manejarlo y por eso vamos a hablar de este tema el día de hoy, porque si bien lo decía Jocelyn, hay personas que aplican quizás la supresión, pero esto, con el pasar del tiempo, estoy seguro, y esto lo va a hablar nuestros especialistas, que ya le vamos a presentar quiénes son, va a traer consecuencias negativas en su salud. Pero asimismo, también expresar nuestra molestia podría tener consecuencias en cuanto a cómo nos relacionamos con las demás personas. Entonces, saber manejarlo es fundamental. Entonces, este tema vamos a estar debatiéndolo el día de hoy. Su comentario, su opinión, lo estamos esperando desde ya. Roger Villegas TV, Jocelyn Correia con doble S y Aldía.tv 8. Vamos a introducirnos en este tema con este material que nos trae nuestra compañera Carla. Adelante. ¿Te sientes abrumado por la ira? ¿Te cuesta controlar tus emociones cuando te enfadas? La ira es una emoción común, pero si no se maneja adecuadamente, puede tener consecuencias negativas en nuestras vidas. La ira es una emoción natural y saludable que nos ayuda a enfrentar situaciones desafiantes. Sin embargo, cuando la ira se vuelve intensa o descontrolada, puede convertirse en un problema. La ira puede manifestarse de diversas maneras, como irritabilidad, resentimiento, furia o incluso violencia. Los síntomas físicos de la ira incluyen aumento del ritmo cardíaco, presión arterial y sudoración. También podemos experimentar tensión muscular, dolor de cabeza y dificultad para respirar. A nivel emocional, la ira puede provocar irritabilidad, frustración, resentimiento y hostilidad. El manejo de la ira es un conjunto de habilidades que nos permiten identificar, comprender y expresar nuestra ira de manera saludable. El objetivo no es eliminar la emoción, sino aprender a controlarla y expresarla de forma constructiva. Si te cuesta controlar tu ira, es importante que busques ayuda profesional. Un terapeuta puede enseñarte técnicas de manejo de la ira y ayudarte a desarrollar estrategias para enfrentar las situaciones que te la provocan. Recuerda, no estás solo y hay ayuda disponible. ¿Cómo manejas la ira, Jocelyn? Complicado. Yo creo que a veces uno no lo maneja. Eso es justamente la necesidad de por qué planteamos estos temas, porque muchas veces al plantear estos temas nosotros mismos también reflexionamos de cómo llevamos nuestro día a día, porque no somos perfectos y porque también somos seres humanos y justamente nos conectamos con estos temas en algún momento. Hay que saberlo manejar, porque hay que pararse frente a esta cámara y no podemos estar enojados con un equipo aquí que nos está esperando. Entonces, bueno, es fundamental aprenderlo. Pero bueno, vamos a ver quiénes nos acompañan el día de hoy. Y ya están con nosotros, tenemos acá a mi mano derecha a Ana Alcántara, terapeuta holística. Bienvenida al día. Muchas gracias. Primera vez que nos acompañas, Ana. Primera vez que les acompaño. Y también con nosotros Gabriel Márquez, ya de la casa, psicólogo, que también nos va a dar esas herramientas de cómo darle manejo a esta emoción que, como bien veían en el material, hay que saber justamente cómo se gestiona. No se va a eliminar del todo, pero sí hay que saber cómo manejarla. ¿Cómo manejarla, Gabriel? Feliz tarde, un gusto estar acá de nuevo con ustedes. ¿Una energía hoy, Gabriel? Es un placer, bueno. Y eso que venimos vengo de días fuertes de trabajo, pero sabroso. Venir para acá es rico, siempre las conversaciones son agradables. Y bueno, la ira nos enseña mucho. ¿Cómo manejarla, Gabriel? Es que primero también es un tema de reconocerla antes de manejarla, ¿ok? Muchas veces estamos viviendo emociones y sabemos que son emociones intensas y no sabemos canalizar exactamente cuál es la emoción que estamos viviendo. La ira aparece en momentos específicos para mostrarnos, para defendernos, para establecer límites, y una vez que puedo reconocerla como ira y entender a dónde está dirigida esa ira, es que puedo empezar a establecerle límites también a la ira. Si yo estoy molesto con una situación de trabajo, no tengo por qué pagarla en casa, pero entonces es entender que la molestia está con la situación de trabajo y no necesariamente con la casa. O sea, el primer paso es entender de dónde viene esa ira, qué está generando en mí,
qué consecuencias pudiera generar el cómo lo expreso. Pero es difícil hacerlo. O sea, es un tema de empezar a generar conciencia desde ahí. Los psicólogos también tienen... También nos molestamos, por supuesto, todos Claro, nos son molestamos. seres humanos. La ira es una de las, creo que lo mencionaron, es una de las 5 emociones primarias, junto a la alegría, junto a la tristeza, y todas están allí para mostrarnos algo. La tristeza es una de las emociones más adaptativas. De una tristeza nos crecemos o salimos de ella más fortalecidos. La ira también nos muestra cosas de nosotros, nos muestra el cómo respondemos ante situaciones, nos muestra cómo nos sentimos en También espacios. es adaptativa. También es adaptativa, es una emoción sumamente adaptativa una vez que logramos hacer las paces con ella. Los psicólogos, por supuesto, que también nos molestamos. Creo que forma parte del día a día de todos en el grado en el cómo te molestas o el grado en cómo respondes ante la molestia. Eso que decíamos hace un momento del cómo la canalizo, cómo la expreso, expresarla adecuadamente. Y bueno, por más que nosotros entendamos todo esto, el momento en el que sientes la emoción, sale el conocimiento y estás viviendo la emoción propiamente. Y tenemos que permitirnos vivirla también, sin hacer daño al otro, sin permitir que la ira nos vuelva agresivos, pero hay que vivirla. Hay que soltar también, ¿no? Sí, Si no, todo eso se queda ahí como... y Guardadito. Exacto, guardadito. Y es donde empezamos a somatizar cosas y no sabemos por qué duele esto, no sabemos por qué nos enfermamos de esto. No, siempre decimos que el cuerpo... El cuerpo habla. Y tenemos a Ana. Ana, ¿cómo defines la ira o desde este punto de vista y además cómo esta terapia holística pudiera contribuir a saber también manejar estas emociones? Mira, en la terapia holística yo trato los cuerpos, el cuerpo en 3 partes, el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Porque en cada uno de ellos subyace parte de la ira. En el cuerpo físico se desata el cortisol y un poco de sustancias empiezan descontroladas dentro de nosotros y ahí es cuando se nos pone la sangre fría, se nos ponen las manos frías, vemos nubloso, ahí se nos corta la voz, temblamos, todo este tipo de síntomas físicos que empiezan a darse ahí. Y justamente hoy traje los aceites esenciales de doTERRA que nosotros los usamos para tratar esos síntomas físicos, ese cuerpo físico que tiene un montón de síntomas que no podemos gestionar a través de la lógica, porque como dije antes, el cuerpo mental está separado del cuerpo físico. Yo aquí tengo uno que es mi favorito, que es el copaiba. Viene del árbol copaiba. Es un cannabinoide, aun cuando no tiene efectos psicoactivos, controla, o sea, llega al receptor de CB2 y controla el cortisol inmediatamente en el cerebro. Entonces, te ofrece un efecto tranquilizante de modo inmediato. Por sus infinitas propiedades, es antioxidante, apoya la digestión. Entonces, el cuerpo va como que todo eso que está descontrolado empieza a controlarse. O sea, que si estoy molesto, si tomo ese aceite, puede... 2 goticas bajo la lengua y Dios. vas a ver claro. Tráeme otra una vez. docena, porfa. Por supuesto, eso es lo que me dicen todos los pacientes. Después que tratamos el cuerpo físico yo utilizo las soluciones naturales porque sí nos hemos dado cuenta que Tiene impacto. el impacto de todos los tóxicos que consumimos sí nos afecta. Nuestro considerado segundo cerebro actualmente es el intestino y todo lo que consumimos, tanto físico a nivel de tópico como ingerido, nos llega al intestino y se vuelve ese intestino permeable, pasa toda nuestra sangre y todo nuestro intestino empieza a segregar sustancias que llegan a nuestro cerebro y tenemos una química completamente desbalanceada que solo la vamos a regular haciendo una vida más limpia, con más conciencia a través de la conciencia de consumir limpio, saludable, no utilizar tantos químicos. Un todo se vuelve. Es un todo. ¿Cómo te conectas con todo este mundo holístico y con eso de cuidar, ¿no? Esos 3 cuerpos, así como lo manifiestas? ¿Alguna experiencia quizás personal que te llevó Sí, claro. Yo tuve mi experiencia, o sea, desde pequeña yo tuve una infancia muy volátil, Ok. era siempre he sido muy dinámica. Entonces mi reactividad era grande y estuve en terapia desde los 15 años, Ok. pero no veía control, no veía manejo, hasta que empecé a entrenar, a comer más limpio. De hecho, fui vegana por muchos años y allí me hallo con que estoy en control de mi cuerpo físico y al estar en control con mi cuerpo físico siento armonía a través de mi cuerpo mental. Esto se ve más claro cuando no tienes sobrepeso, cuando no estás intoxicado. A veces tenemos intolerancias. Por ejemplo, yo soy alérgica al gluten.
Eso hace también un efecto de exceso de cortisol. Cuando comemos carbohidratos procesados, tenemos un impacto en nuestra insulina en sangre. Eso, hay como el metabolismo trabajando velozmente allí. Todo eso impacta en nuestro cuerpo físico y por ende en nuestro cuerpo mental. Mucho de lo que hacemos y no nos damos cuenta, el champú que usamos, la crema que usamos, el jabón que usamos, son químicos que están entrando directamente a través del órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel. Y nos están impactando de forma nociva. Y no lo sabemos. Y es lo más común que hay. Así llego yo a doTERRA. Yo empiezo a buscar soluciones más limpias para mi cuerpo y entro por la línea de spa de doTERRA. Consigo todos estos beneficios y un día tenemos unos talleres porque esta empresa es súper generosa y nos dieron un taller de apoyo emocional y conozco Balance y me colocaron una gotica. Yo llegué con un dolor del tríceps porque había entrenado la noche anterior. Me colocaron una gotica en la palma de la mano e inmediatamente yo sentía como mi sistema nervioso empezó a lanzar impulsos a mis extremidades y el dolor en 20 minutos desapareció. Tanto remedio, como Es dicen por ahí. súper poderoso. Además, el olor, esto trata problemas de sueño, problemas de ansiedad. Mira, yo he visto últimamente, obviamente esto toca ya otros elementos que también hemos abordado en este espacio, que Pero me quita el algunos no sueño. tienen explicación, que hemos abordado aquí. Este es el para tema de- dormirte, te va a de- tranquilizar. Ay, cónchale. El Entonces, tema todo de... mal. Sí, fuertecito. No tengo olfato. ¿No? No, Ay. desde los Ay, 14 qué años. Te vamos a mandar por el servicio médico aquí. Desde los 14 Qué años. dolor. Mira, yo me he Pero enseñado colócatelo en la palma de Yo la he mano. visto últimamente... Porque igual tiene efecto tópico. He visto mucho últimamente la reseña de muchas personas diciendo, mire, estoy insoportable, no sé qué pasa. Algunos se lo dan a la nueva era astrológica, los otros a la tormenta de sol, o sea... Un hay frasco de esto, pero de muchos mayonesa. elementos. Hay muchos elementos por allí que, bueno, que pudiesen conectar, obviamente, con todo esto y pudiesen influir también en nuestro día a día. Ana decía algo importante y hablaba de su infancia. Ahora, cuando también Gabriel decía que hablamos de esta otra etapa, ¿no? Que ya pasamos a la agresividad, cuando analizamos por qué esta persona tiene este mal manejo de la ira, tiene que ver con esa crianza, con lo que vio, con esa conducta quizás en el entorno familiar, podría afectar en el futuro sus relaciones con las demás personas. Sí, pero de todo un poco. Lo aprendido definitivamente va a moldear nuestra conducta, lo que tú ves en casa y puede que incluso normalices. Si tú te crías en un entorno agresivo, terminas normalizando la violencia. Entonces se vuelve parte de tu forma incluso de comunicarte. Y puede que ni siquiera estés iracundo, puede que ni siquiera estés molesto, pero es tu manera de expresarte y golpeas a la gente o maltratas a la gente porque es la manera en la que aprendiste a hacerlo. El hecho de cómo te alimentas, cómo duermes, cómo todo va a influir en tu emocionalidad. Incluso si no comes, hay personas que cuando no comen están irritables, ¿no? A mí me pasa un poco también. A mí también. Y entonces ahí nos afecta. Y después, ¿qué comes? Si hay un gusto, evidentemente va a cambiar tu estado de ánimo. Cuando te duchas, cambia tu estado de ánimo. Cuando duermes bien o cuando no duermes bien, te pones irritable o te sientes más descansado, todo esto va a afectar, efectivamente, como estaba explicando Ana hace un momento, va a afectar cómo nos sentimos y cómo expresamos lo que sentimos. Pero también, más allá de todo lo orgánico, es lo que estamos viendo, las emociones que podamos sentir o los sentimientos que podamos sentir en nuestro día a día. De repente vamos teniendo un día maravilloso y sucede algo durante el día que nos molesta y era lo que decía, es normal que lo estemos viviendo, tenemos que permitirnos vivirlo, pero nosotros incluso podemos entrenarnos en cómo vamos dando respuesta ante ciertas situaciones. De repente yo respondía mal cada vez que me decían esto, pero lo fui entendiendo, fui concientizándolo y fui intentando o ensayando maneras distintas de responder a eso. Y ahí podemos romper esos patrones un poco de esto fue lo que vi en casa, o esto fue lo que me enseñaron en la escuela, o esta ha sido mi manera de relacionarme o de vincularme con parejas, con amigos o demás. Y después puedes ir modificándolo poco a poco. La conducta se modifica. He visto también, antes de entrar a este podcast, uno hace como 3 podcasts, uno en la gerencia, otro en el pasillo, y bueno, coincides con muchas personas que dicen, mira, me pasó tal cosa, tal día, y yo respiré profundo y decidí que, bueno, no era conmigo, que esa persona sencillamente estaba en un mal día, y bueno, yo decidí cómo esquivar eso y dije, eso no se trata de mí, se trata de repente de esta persona. No siempre podemos hacer eso, ¿no? Y justamente ahí es donde entramos en cómo podemos manejar esto que está con nosotros todos los días y que posiblemente unos días podamos manejarlo de mejor manera y otros no tanto porque decimos somos seres humanos. Lo importante es hasta qué punto no eso pudiese tener, como yo decía en un principio, algunas consecuencias que después no podemos recoger. O sea, esos actos, esas acciones que de repente
se desarrollan cuando estamos bajo un ataque de ira. A veces no podemos recoger esas consecuencias, a veces no podemos reparar esa relación, a veces no podemos reparar ese acto que se cometió de repente. Así es. Sí, yo coincido mucho contigo. ¿Ibas a decir algo, Ana? Sí, hay una terapia muy hermosa que aplicamos a través de la programación neurolingüística, que es la terapia del perdón. Y allí abarcamos todo lo que es el perdón a nosotros mismos y a través de perdonarnos a nosotros mismos nos comprendemos, porque empezamos a entender que nosotros reaccionamos, nosotros no estamos bien todos los días, nosotros no operamos desde los lugares de la sanidad siempre, porque tal cual, nos pasan un montón de circunstancias en la vida que nos condicionan a actuar. Entonces, cuando hacemos esta terapia del perdón, primero son 7 días perdonándonos a nosotros, 7 días perdonando a mamá, 7 días perdonando a papá, pero cada vez que van pasando los ciclos vas entendiendo que hay mucho de ti en esas personas y mucho de esas personas en ti. Por lo tanto, todos somos uno. Y se nos hace más fácil ser compasivos, ser empáticos, porque si yo puedo fallar y me puedo perdonar, tú puedes fallar y yo te puedo perdonar. Se vuelve como ok, no es personal, no es conmigo, es situacional. Hay algo también muy bonito que yo hablo en la terapia, es que el cielo y el infierno es un estado mental. Tú puedes elegir lo que te pasa, tomarlo desde el cielo o desde el infierno. Esto me está pasando para yo convertirlo o verlo como un desafío y tener fortalezas de eso. Preguntar no por qué, sino para qué. ¿No? Exacto, preguntarnos para qué y transformarlo. Eso es vivir desde el cielo, siempre como que con tu superioridad moral, con alta frecuencia, lo decimos en la terapia holística. Desde el amor, desde la empatía, desde la compasión, desde la comprensión. Eso que subyace aquí dentro del corazón que nos conecta unos con los otros. Eso es muy maravilloso como para ver y vernos cuando estamos en momentos de caos interno y cuando estamos de víctimas del caos de otras personas. Ahora, ¿estas terapias son individuales o son individuales en una primera etapa? Eso me lo vas a responder al regreso de esta pausa. Pero, mira, además cuando nos damos a la tarea de observar, yo creo que el ejercicio sin duda que debemos hacer todos los días es de observar mucho a nuestro alrededor. A veces uno va automático a lo que vas y te montas en la camioneta, no te diste cuenta quién estaba en la cola, vas y te consigues con una situación y de repente no le prestaste atención, pero cuando nos sentamos a observar te das cuenta de repente que hay mucha gente con muchas lagunas y con muchos conflictos allí personales que van a ser la respuesta de repente a esa mala respuesta al conductor o esa mala respuesta de repente a la persona que se iba a montar. No, yo me monto primero, yo estaba en la cola, no sé qué más. Estas son situaciones que se dan. Así es. Observar un poquito, ¿no? Ver eso. O todo te lo tomas demasiado personal, eso tampoco es bueno. Sí. Pero señores, ¿saben qué sí es bueno? El momento de publicidad. Así es, porque con Pago Móvil BDB QR del Banco de Venezuela, tus pagos son al instante. Abre BDB App, escanea el QR y coloca el monto. Así de fácil puedes pagar en comercios, tiendas y restaurantes. ¡Juácata! Porque para el BDB el mayor valor eres tú. Ya venimos. ¿Qué tanto sabes sobre cómo manejar la ira? Número 1. Piensa antes de hablar, ya que cuando estás enojado es fácil decir algo que después puedas lamentar. Tómate unos minutos para ordenar tus pensamientos antes de decirlo. Esto permitirá que las otras personas involucradas también hagan lo mismo. Número 2. Una vez que te hayas calmado, expresa tu malestar. Tan pronto puedas pensar con claridad, expresa tu frustración con claridad, pero sin generar confrontación. Habla de tus preocupaciones y necesidades de forma clara y directa. Número 3. Haz algo de ejercicio. La actividad física puede ayudarte a reducir el estrés que puede causarte ira. Si sientes que la ira está aumentando, sal a dar una caminata vigorosa o a correr. O haz alguna actividad física que disfrutes durante algún tiempo. Excelentes recomendaciones y yo voy a dar una aquí empezando. Señor, si usted tiene una molestia o está disgustado con alguien, hágalo de manera personal, porque ahora con el tema del teléfono, el WhatsApp, mira, esos mensajes no tienen ni siquiera una entonación o algo y cada quien le va a dar la interpretación que quiera. Así que si usted tiene un problema con alguien, es mejor que lo arregle cuando esté calmado, cuando haya respirado y además en persona. Mira, pasa con los vecinos, con los grupos de vecinos. Ay, papá,
Uy, hay mucha gente iracunda por ahí. Obviamente que le molestan ciertas cosas, pero obviamente lo expresa por ahí. El otro dirá así como, La convivencia. si no me lo dice en mi vale. cara, no. Gabriel, danos esas recomendaciones, hermano, por favor, que estamos aquí con papel y lápiz. Respirar. Suena facilísimo y ayuda muchísimo, pero es difícil tomarte el tiempo para. Las respiraciones profundas realmente permiten que oxigenemos mejor, que pensemos con un poco más de claridad y eso nos permite tomar una decisión de cómo voy a reaccionar. Y bueno, realmente sí nos ayuda. O sea, si reconozco que estoy molesto y paro antes de responder y tomo una respiración profunda en el momento en el que tomo la decisión de responder, probablemente ya haya bajado un poquitico la intensidad de la molestia. Eso es algo indispensable en el momento de dar una respuesta. La actividad física intencional, porque es que a mí me gusta agregar la palabra intencional porque no es lo mismo de repente decirle a alguien haz actividad física y te dice, bueno, yo camino muchísimo todos los días para ir a trabajar, mi trabajo requiere de actividad física, pero no hay una intención detrás de ello, tú lo haces de manera automática porque forma parte de tu día a día. Cuando tú dices voy a hacer esta actividad porque la disfruto o porque me permite drenar, es cuando realmente le estamos dando una carga que realmente nos va a permitir, valga la redundancia, drenar toda esa molestia. Entonces, agregar actividades físicas que disfrutemos, que nos permita drenar, es otra cosa indispensable. El canalizar correctamente la ira, entender con quién estoy molesto y de qué manera responder. Hay cosas tan sencillas como, tan sencillas pero difícil de desarrollar, que yo estoy molesto con una situación de trabajo, para utilizar el mismo ejemplo que dije hace un momento, y llego a casa y se puede notar que estoy molesto. O me siento y me quedo pensando en la situación y se puede notar que estoy molesto y de repente en mi casa creen que estoy molesto con ellos y decir, no, ya va, no estoy molesto contigo o prefiero no hablar en este momento porque estoy molesto por esta situación y dejar para luego esta conversación. Nos ayuda muchísimo a que no impactemos de manera negativa con el entorno en el que estemos y generar molestia en las personas que están a nuestro alrededor. O sea, son muchos pequeños pasos que podemos ir dando, difíciles de irlos tomando, pero todo está en empezar a darnos cuenta cuando nos molestamos y con qué nos estamos molestando. Ser sincero, claro. Mira, Ana, en la parte anterior Roger te hacía una pregunta, ¿no? Que si estas terapias se hacen de forma personal, si se hacen de forma grupal, depende del caso. No sé si pudieses compartirnos hasta alguna anécdota de repente con alguna persona en lo que hayas visto esa evolución incluso a través de estas terapias. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Cómo se dan? Pueden ser individuales, es lo más idóneo que sea persona a persona. Sin duda hacemos estas terapias grupales como para compartir, pero ya cuando estamos como que en niveles avanzados donde ya reconocemos lo que es la inteligencia emocional, porque todo como lo que tú mencionas, Gabriel, requiere inteligencia emocional, pero no te lo enseñan en el colegio, no te lo enseñan en la casa, no te lo enseñan en la universidad, no te lo enseñan en el trabajo. Nadie te da estas herramientas. Tienes tú que tomarte el tiempo de hacer la inversión, de ir a terapia, de empezar a abrir la conversación con otras personas. Y me encanta el tema del ejercicio porque esa es nuestra primera forma de adquirir control emocional sin saberlo, porque de alguna forma agarramos, entrenamos y apagamos el cerebro. Segregamos un montón de hormonas en el cuerpo y volvemos a nuestro centro y podemos empezar a pensar de un modo cuerdo desde allí. Pero cuando hacemos estas terapias, hay una que quiero traer ahorita que es bellísima, que se llama Sinfonía de las Células. Utilizamos de 8 a 10 aceites esenciales, los colocamos desde el sacro hasta la nuca en forma ascendente como para ir activando el cerebro. Hacemos masajes, no es un masaje relajante, es solo contacto con calor para integrar el aceite esencial. Podemos llevarlo al olfato. Todo esto va a producir relajación. Hay muchos aceites que ellos llegan al torrente sanguíneo después que tocan tu piel en 2 minutos. Okay. Entonces van a proveer sus propiedades muy rápido y a nivel de los receptores te calman. Empieza esa calma que no sabes cómo dártela tú mismo, pero te la puede dar alguien más. Entonces, estas terapias... ¿Cómo es ese acercamiento? O sea, ¿es una entrevista previa o de una se introducen en la terapia y esperan justamente que esa persona se calme para hablar? O sea, ¿cómo es ese proceso? Hay personas que no tienen la facilidad para expresar cómo se sienten de repente. Usualmente cuando las personas ya están en la búsqueda de bienestar, y a eso yo me dedico, cuando ya las personas están en su camino de, ok, no me siento bien, no estoy durmiendo bien, no estoy a gusto en mi vida, quiero buscar una solución y llegan acá, hay N cantidad de patologías que podemos tratar con Sinfonía de las Células. Por ejemplo, inclusive el cáncer se puede tratar. ¿Alguna experiencia que quizás quieras comentarnos? Mira, ¿algún paciente, alguna persona que haya asistido a alguna de estas terapias? Estas terapias son súper poderosas porque
cuando agarras al paciente, o sea, experiencia, a mí me cuesta mucho hablar de los pacientes. No, sin mencionarlo. Obviamente. Obviamente. Porque siento que como que todos estamos muy conectados y todos saben, ay, te está diciendo lo que yo estoy ahí, lo que me está pasando. No, la idea es que Pero una persona que pueda en estar el sucediéndole caso- lo mismo se pueda conectar y Sí, saber que se puede hay hacer formas de una solucionarlo. picada, claro. Una amiga, justamente cuando empezamos a practicar la terapia de la sinfonía de la célula, lo hacíamos como entre nosotras en el grupo. Y ella estaba pasando un estrés, este típico estrés de las mujeres que somos súper poderosas, lo queremos hacer todo y queremos que nos sobre tiempo para poder hacer las cosas. Entonces, los niveles de estrés se vuelven en caída del cabello, caída de las uñas, sobrepeso, ansiedad. Y cuando aplicamos la terapia sinfonía de las células, sin duda, esto es un protocolo que puede durar un mes, porque tienes que prácticamente vaciar el frasco. Vas en interdiario haciendo esto, pero desde la primera sesión ella sintió la relajación. Para el estrés tocan unos olores muy, muy fuertes. Por ejemplo, creo que le tocó el cedro a ella. Eso entró en su cuerpo y fue ¿sabes que uno anda como así? Con el ceño fruncido. Con el ceño fruncido. Y eso fue un... Efecto de ¿sabes? sonido. Y se te llenan los pulmones de aire, empieza la calma y a ver con claridad. Yo amo esto, yo digo que esto es milagro en gotas, justamente por eso, porque es instantáneo el contacto, el acto del tópico con eso, más allá de la ayuda de la aromaterapia. Excelente. Ahora, Gabriel, hay quienes dicen que esta persona me hace enojar. No, pero es que X persona, un primo, un hermano, tu pareja, X o Y. Ahora, hay quienes dicen que nadie tiene ese poder de hacer molestar a otro, que es una cuestión individual, quienes deciden qué puede afectarte o no a ti como individuo. ¿Cómo es la dinámica de eso realmente? ¿Sí hay alguna persona que tiene el poder de molestarte, de poder causar mil emociones, o tú puedes dominar eso? Vaya lo que te está mostrando de repente esa persona en ti que tú no has visto. Por ahí vamos. Va a depender mucho de qué estoy poniendo yo en la otra persona. ¿Ok? Yo evidentemente puedo proyectar situaciones en la otra persona. Incluso hay veces que hay alguien que nos cae mal o nos molesta sin necesidad de conocerlo aún. Y tú dices, realmente no entiendo por qué esta persona cada vez que está cerca me genera una molestia si no lo conozco. Y es porque podemos estar proyectando otra situación o algo en esa persona por algo que nos haya detonado. Un olor, algún gesto que la persona hizo, algo me recuerda a algo que me haya molestado en el pasado. Algo que me haya generado una frustración o que realmente haya sido un sentimiento de impotencia que haya generado en mí, y entonces lo coloco en esta persona. Yo le estoy dando el poder, pero realmente el poder está tercerizado acá. Igual el control puede estar sobre mí en el hecho de cómo yo noto que esto realmente es con esta persona o es algo que yo estoy poniendo en esta persona. No sé si me estoy logrando explicar bien. Yo siento que estoy... Ok, y puede que esa persona quede con esa carga, esa investidura que tú le has puesto, y entonces cada vez que la veo me genera ese malestar, me genera ese disconfort, pero también existe la posibilidad de que alguien efectivamente te haya hecho molestar. Que tú hayas tenido una discusión con alguien, te molestó y ahora tiene esa carga, pero igual tú siempre tienes el poder de transformar ese vínculo, tienes el poder de tomar la decisión de qué hacer con esa molestia, si aprender de ella, si quedarte enganchado con la molestia, y realmente va a depender mucho de las decisiones que nosotros podamos tomar de manera consciente. Hay un tiempo en específico, o sea, es decir, puedo decir, mira, hablo contigo en una semana, en 2 días, en 3 meses, o sea, ¿qué es lo correcto en cuanto a disipar quizás ese enojo? Yo me muero, soy muy ansiosa, no puedo. Pero es que va a depender de la importancia que haya tenido la molestia para ti, la importancia que tenga esa persona. Yo puedo que me moleste con mi hermano, nos llevamos 15 años y es muy raro, no nos molestamos, pero yo sé que si me molesto con él, se me va a pasar rápido, por la importancia que tiene él para mí, por lo que significa mi hermano para mí. Pero de repente si me molesté con alguien que acabo de conocer, esa molestia de repente como no la gestiono, no la trabajo, Fractura esa relación y listo. Sí, y allí quedó. Entonces realmente va a depender de lo que haya sucedido, o sea, cuál haya sido el punto de quiebre, de lo que significa esa persona para mí, de qué puede significar para mí soltar o perdonar, o el cómo yo quiero avanzar. Va a depender mucho de nuestra madurez y de la madurez de la otra persona, y si podemos tener como el esfuerzo o el ceder para pasar la situación, pasar la página. No hay un tiempo para las molestias en general. O sea, va a depender de la molestia, de la persona, de todo. Bueno, yo todavía estoy molesta con una persona desde hace muchísimo tiempo. Y me preguntaron esto, pero ¿por qué? No, bueno, yo creo que es un tema también de uno perdona, pero como que no olvida, ¿no? Y hay cosas, y hay gente que tú de repente tú dices, no quisiera tener a esta persona más nunca en mi vida, o sea, no quisiera que se me cruzara de nuevo enfrente ni nada por el estilo. La primera pregunta sería, ¿habría una disposición en
cambiar el vínculo, cambiar la relación. No. Y ya ahí. No hay posibilidad, ya está fracturado. Ya hay una puerta cerrada, ¿ves? Sí, exacto. Ni No, siquiera porque fue una conversadito, situación. No, es eso. Uno decide, mira, ¿sabes qué? Bueno, lo que pasó, obviamente no vivo con eso, porque si viviera con eso no pudiese vivir mi vida. Pero ya es, mira, ¿sabes qué? Más nunca con esta persona, bien lejos, como dicen por allí. ¿La terapia holística pudiera hacer algún cambio con Jocelyn? Mira, sí, la gratitud, el trabajo de la gratitud. Nosotros a nivel del cuerpo emocional trabajamos lo que es el diario de emociones y el diario de gratitud. Hay muchas agendas que ya venden, que te dicen el journaling que ya traen. Ok, coloca 5 cosas por las que estés agradecido hoy. Y algo muy bonito de cuando todos tenemos este tema de vínculos fracturados con otras personas, es ver cómo eso impactó en tu vida, lo que pasó bueno y cómo has crecido desde que pasó eso. Sí, bueno. Y lo ves desde, es un maestro, soy una persona más fuerte, soy más resiliente, no voy a permitir ciertas cosas, cómo voy a dejar, o qué límites voy a establecer de aquí en adelante. Y allí, ¿Y cómo cambia tu vida después de la reconciliación también? total. Eso también es un valor. Eso sí. Y también creo en ese tema, el tema de la reconciliación. Pero no con esta persona. Ay, Dios mío. No vamos a nombrarla. Pero sí con la idea de esa persona, es una reconciliación con la idea de esa persona, porque al fin y al cabo nosotros idealizamos muchísimo, todos nuestros vínculos son idealizados. Y cuando nos reconciliamos con que nosotros pusimos ciertas expectativas o le colocamos un traje a esa persona y se lo quitamos, porque esa misma persona dijo, mira, esto no me queda. Claro. Esto me lo pusiste tú. Nos reconciliamos con su versión real. Ojo, sí creo en las segundas oportunidades. Vamos Mira, a la pausa. ¿Una pausa? Yo tenía una preguntita aquí, pero la vamos a dejar. entonces Pero al déjalo regreso. en el aire. Bueno, está bien. A ver, ¿te sabes detectar cuando ya la cosa está pasando de la ira a la agresividad? ¿Cuáles son aquellos síntomas quizás que debemos estar alerta? Sí. Es muy importante saber esto. Vamos a una pausa y regresamos con más del día. La ira es un sentimiento humano, pero ¿qué pasa si sucede con demasiada frecuencia o con mucha intensidad? Puede acarrearnos problemas. Sin embargo, hoy nos vinimos a las calles de Caracas para preguntarle a la sabiduría del caraqueño qué hacer ante estos graves momentos donde la ira nos invade. Acompáñeme y lo averiguaremos. No soy una persona que sufra mucho de este tipo de sentimiento, porque realmente es como un sentimiento. Pero sí hay unos momentos que uno de repente colapsa. Pero uno trata como de repente de relajarse, canalizar todo. Bueno, yo no sé, depende del momento, depende del motivo de la ira. ¿Entiendes? Ahora, uno siempre tiene que tener un autodominio para saber manejarse en esas situaciones que son imprevisibles. Bueno, yo me pongo a jugar básquet. No tanto que la ira no la agarra a uno porque uno después también puede decir malas palabras. No sabe qué dice cuando tiene rabia, pues. Y me voy para la calle. En la calle uno se relaja más, pues. Respirar profundo y meditar para no cometer un grave error. Son emociones que no podemos dejar de sentir, pues somos humanos. Sin embargo, está en nosotros establecer el equilibrio y la paz. ¿Y ustedes, cuál es ese tip que nos puede dar para dominar esos momentos de ira? Mira, a mí me ha servido, hace rato me lo preguntaste, a mí me ha servido respirar a veces en situaciones en las que digo, salir el correía con el serpa atravesado. Pero es verdad, hay que manejar eso, porque lo que decía una de las personas que entrevistaban ahí, uno cuando está molesto, o sea, cuando está en estos momentos, uno dice cosas, suelta una cantidad de cosas. Y sí, las palabras también dejan como su huella, las palabras también hacen daño, después esas cosas no se pueden recoger. O sea, esas palabras quedan allí. Uno puede pedir disculpas a esa persona que va a recordar. De repente no va a recordar tu disculpa, sino va a recordar esa palabra que le dijiste. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que respirar profundo es, lo que decía Gabriel hace un rato, es fundamental a veces como para detenerse y decir, bueno, ¿cómo voy a reaccionar aquí? Mira, Jocelyn, Puede fluir mejor. por aquí dicen, debemos gestionar nuestras emociones, en especial la ira. 10 segundos de ira incontrolable puede causar años de cárcel, sufrimiento, se han cometido delitos y luego se conversa con esa persona y se arrepiente. Dice que fue un momento de ira, así que respira, cuenta hasta 10 y controlas tus reacciones y respuestas. Sí se puede. Mira, aprovechamos para saludar a la mamá de nuestra Yacibi.
Que veíamos el material ahí, está en sintonía. Ah, sí, o La sea, la señora Dolly. sí, Y a Whitney está en Testa, sintonía. que Nuestra si no la intérprete de lengua de saludamos, señas. entra en un estado de ira, bueno. Mentira, grande. Whitney es dulce, Sí, vale. dulce, está bien, eso me tira bien. Mira, tú preguntabas hace un rato el tema de los síntomas, ¿no? Sobre todo de estas conductas que llegan a ser agresivas y nosotros cómo podemos detectar que nosotros mismos estamos sintiendo estas cosas, o sea, O cómo otro. decir, exacto, o cómo ver en otra persona, decir, perro, Epa. esta persona en cualquier momento pudiese Claro. explotar. Mira, hay signos que podemos ver, hay síntomas también que los mencionaban temprano en el programa, la sudoración, el nudo en la garganta, Algo más la físico. sensación del pecho, claro, los temblores y demás, pero hay un tema social que también es importante que empecemos a ver antes de la violencia o temas relacionados con la violencia. Hay una herramienta que invito a todas las personas que lo estén viendo, la busquen en Google un momentico, que se llama violentómetro. Y te va mostrando desde lo verde, amarillo, naranja, rojo, ciertas conductas que puede tener alguien de nuestro entorno que van dirigidas hacia la violencia. No necesariamente vienen desde la ira, pero que se van convirtiendo en violencia y lo que les decía temprano, cuando la violencia se normaliza, entonces, bueno, la ira puede ser una respuesta cotidiana en nuestro día a día para expresarnos, para comunicarnos, o para expresar cualquier cosa en general. Entonces hay que empezar a notar esto, a mostrarle a las personas de nuestro entorno qué están haciendo o cómo nos está haciendo sentir lo que están haciendo también.